Nunca pensé que llegaría a escribir esto. Incluso ahora, meses después, todavía me tiemblan las manos cuando dejo que mi mente vuelva a aquellos bosques, a la aplastante soledad y a la imposible realidad de lo que me sucedió. Esta es la verdad de mi historia, el relato sin adornos de cómo me perdí en las montañas y fui salvado por algo que, según todas las leyes de la ciencia y la razón, sencillamente no debería existir. Un pie grande. Un pie grande de verdad, de carne y hueso, me salvó la vida. Toda esta desventura comenzó con una idea nacida de la arrogancia. Llevaba meses planeando meticulosamente esta acampada en solitario. Se convirtió en una obsesión. Devoré blogs, pasé incontables horas viendo a youtubers, expertos en supervivencia con sus vídeos perfectamente editados, e invertí una pequeña fortuna en equipo. Necesitaba demostrarme algo a mí mismo. Necesitaba adentrarme en la naturaleza salvaje sin compañía, sobrevivir por mis propios medios y habilidades, y volver como un hombre nuevo, rebosante de historias de independencia y entereza. Mis amigos, benditos sean con su sensatez, no paraban de insistir en que empezara por algo más pequeño. Prueba primero en un parque natural, decían, un sitio con guardas forestales y cobertura. Pero yo no les hacía caso. Su cautela me sonaba a duda, y estaba decidido a demostrarles que se equivocaban. Elegí una zona remota y apenas explorada de las montañas, a unas buenas 3 horas en coche del más mínimo atisbo de civilización. Echando la vista atrás, ese fue mi primer y quizás más grave error. El viaje en coche hasta allí fue de una belleza embriagadora. Un océano aparentemente infinito de pinos se extendía sobre las colinas y las montañas se alzaban en la distancia como dioses antiguos y durmientes. Durante kilómetros, mi coche fue la única señal de vida humana en la sinuosa carretera. Me sentí como un pionero de hoy en día, un explorador a punto de hacer un gran descubrimiento. Aparqué al inicio de la ruta sobre el mediodía con el sol cálido en la cara. Con un gruñido, me eché la mochila a la espalda. Pesaba demasiado, como me daría cuenta más tarde. Había metido cosas para una semana, no para un fin de semana, llevando una cantidad absurda de comida, capas de ropa extra que nunca usaría e incluso 2 sacos de dormir, porque no podía decidir cuál tenía mejor rango de temperatura. Cada paso era un esfuerzo laborioso. Las primeras horas fueron engañosamente agradables. El sendero estaba bien señalizado, una clara cinta de tierra que serpenteaba entre los imponentes pinos y sobre arroyos cristalinos que balbuceaban. El aire estaba lleno de la sinfonía del bosque, pájaros cantando sus complejas melodías, ardillas lanzando advertencias desde las ramas más altas. Era pacífico, sereno. Paraba a menudo para hacer fotos, bebía de mi botella de agua y sentía un orgullo creciente en el pecho. Esto no era tan difícil. Todos los que decían que no estaba preparado se equivocaban. Lo estaba petando. A última hora de la tarde había caminado unos 8 kilómetros. Encontré lo que parecía un lugar perfecto cerca de un riachuelo y decidí acampar. Fue entonces cuando empezaron a aparecer las primeras grietas en mi fachada de autoconfianza. La tienda de campaña, que parecía tan sencilla en el tutorial de internet, se convirtió en un exasperante rompecabezas de varillas y tela. Las instrucciones eran un galimatías. Las varillas no paraban de salirse de sus ojales y toda la estructura se me venía encima. Para cuando por fin conseguí montarla, estaba empapado en sudor, agotado y consumido por la frustración. Pero lo había conseguido. Mi tienda, mi campamento. Logré recoger algo de leña, filtrar agua del riachuelo y me tragué a duras penas una barrita de cereales reseca mientras veía cómo el sol teñía de naranja y púrpura las cumbres de las montañas.
era esto. Para esto había venido. A la mañana siguiente me desperté renovado y con confianza, demasiada confianza. Decidí explorar un poco fuera del sendero antes de recoger el campamento. Solo una pequeña caminata, me dije, para ver qué había tras la siguiente cresta. Dejé todo en la tienda, mi comida, mi filtro, mi kit para hacer fuego, mi pesadísima mochila. Solo cogí la botella de agua y el móvil. Calculé que volvería en 1 hora, como mucho. Por donde fui no había un sendero de verdad, solo una red de tenues caminos de animales a través del bosque abierto. Iba tomando notas mentales de puntos de referencia, pensando que podría encontrar fácilmente el camino de vuelta. Esa roca grande cubierta de musgo, ese tronco caído que parece un cocodrilo, ese grupo de abedules. Pero cuanto más me adentraba, más empezaba el bosque a repetirse. Cada árbol se parecía al anterior, cada roca era gemela de la de antes. Aquella monotonía era desorientadora. Saqué el móvil para comprobar el GPS, con un nudo de inquietud apretándoseme en el estómago, sin cobertura, ni una sola raya. Me dije que no entrara en pánico, el sol todavía estaba en el este, podía orientarme con eso. Simplemente volvería por donde había venido, excepto que no podía recordar qué camino era ese. ¿Había ido hacia el norte o hacia el oeste? ¿Estaba mi tienda cuesta arriba o cuesta abajo desde aquí? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, cada una erosionando mi confianza. Intenté desandar mis pasos, pero todas las direcciones me parecían extrañas. Caminé durante lo que me parecieron horas, mi paseo inicial convirtiéndose en una marcha frenética y sin rumbo. Mi botella de agua estaba casi vacía. El sol subía más alto, castigando a través de las copas de los árboles, y el aire se volvió denso y caluroso. Estaba sudando a mares, me dolían las piernas, y entonces la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba completa y absolutamente perdido. Traté de mantener la calma, de recordar los consejos de supervivencia que había leído tan despreocupadamente por internet. Si te pierdes, quédate en un sitio. Conserva la energía, no entres en pánico. Pero no podía quedarme ahí sentado. En mi tienda estaban todos mis suministros, mi comida, mi filtro de agua, mi saco de dormir. Mi supervivencia dependía de encontrarla. Así que seguí caminando, con la esperanza menguando a cada paso, rezando por tropezarme con algo familiar. El riachuelo, el sendero, cualquier cosa. Fue entonces cuando el terreno se volvió traicionero. Me había adentrado en una zona del bosque, donde el suelo era una mezcla peligrosa de rocas sueltas y pendientes empinadas e implacables. Había acantilados que caían al vacío y cornisas estrechas apenas lo suficientemente anchas para mis botas. Debería haber dado la vuelta, pero un pensamiento desesperado se apoderó de mí. Si conseguía llegar a un terreno más alto, podría orientarme. Empecé a escalar, usando raíces de árboles expuestas y rocas afiladas como agarres. Estaba a mitad de camino de una pendiente empinada y desmoronada cuando se me resbaló un pie. Fue solo una piedra suelta, nada dramático, pero fue suficiente. Caí con fuerza, rodando quizás 3 o 4 metros antes de que mi cuerpo se estrellara contra una gran roca. El dolor fue instantáneo y abrumador. Una agonía blanca y cegadora me subió desde el tobillo hasta la cadera. Intenté incorporarme, ponerme de pie, e inmediatamente volví a desplomarme en el suelo con un grito. El tobillo no me aguantaba ni 1 gramo de peso. Cuando miré, vi que ya se estaba hinchando hasta alcanzar el tamaño de un pomelo, con la piel adquiriendo un repugnante tono morado y azul. Ahí fue cuando el verdadero pánico frío y absoluto se instaló. Estaba perdido, gravemente herido y completamente solo. Ya era media tarde. El sol se pondría en unas pocas horas. No tenía tienda, ni saco de dormir, ni comida, solo la ropa que llevaba puesta y una botella de agua ahora vacía. Intenté gritar pidiendo ayuda, con la voz quebrada por el miedo, pero el sonido fue engullido por el inmenso e indiferente bosque.
Nadie iba a venir, nadie sabía siquiera que estaba aquí. Conseguí arrastrarme hasta el refugio parcial de una roca saliente, con la pierna gritando en protesta a cada movimiento agónico. Me quedé allí sentado, intentando pensar, intentando no imaginar el frío de la noche que se avecinaba, o los animales que pronto estarían al acecho. Lobos, osos, pumas. Estaba expuesto, indefenso, y era un blanco perfecto. Mi móvil era inútil. Seguía sin cobertura, y el icono de la batería parpadeaba en rojo. Lo apagué para ahorrar la poca energía que quedaba. El dolor en la pierna era un latido constante y punzante. Intenté quitarme la bota, pero el tobillo estaba demasiado hinchado. Necesitaba hielo, elevación, un médico. Todo lo que tenía era tierra, rocas y una desesperación aplastante. Me quedé allí sentado quizás 1 hora, quizás 2, mientras las sombras se alargaban y el aire empezaba a enfriarse. Ya estaba tiritando. Al anochecer estaría helado. Pensé en mi familia, en mis amigos, en todos los que me dijeron que esto era una mala idea. Tenían razón. Fui un idiota. No estaba preparado para esto. Nunca debería haber venido. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido en el bosque, a unos 50 metros de distancia. El pesado crack, crack, crack de unas pisadas rompiendo la maleza. El corazón me martilleaba en las costillas. Un oso. Tenía que ser un oso. Me quedé paralizado, intentando hacerme lo más pequeño e inmóvil posible. Las pisadas se acercaban, firmes, deliberadas, sin prisa. Podía oír cómo se partían ramas y crujían las hojas, cada vez más cerca. Y entonces lo vi a través de un claro entre los árboles. Al principio, mi cerebro se negó a procesar la imagen. Era alto, increíblemente alto, y caminaba sobre 2 piernas. Tenía que ser una persona, otro excursionista. Pero cuando entró en un pequeño claro, me di cuenta, con una oleada de terror primario, de que no era humano en absoluto. Era descomunal. Mediría fácilmente más de 2 metros de altura, cubierto de la cabeza a los pies de un espeso pelo de color marrón rojizo oscuro. Sus hombros eran increíblemente anchos. Sus poderosos brazos le colgaban casi hasta las rodillas y caminaba directamente hacia mí. Todos mis instintos me gritaban que corriera, pero no podía. Mi pierna era inútil. Todo lo que pude hacer fue intentar arrastrarme hacia atrás, alejando mi cuerpo roto de aquella monstruosa aparición. El dolor ya no importaba. El terror me había consumido por completo. La criatura se detuvo a unos 6 metros, simplemente de pie, observándome. Su cara no se parecía a nada que hubiera visto o imaginado jamás. No era del todo humana, no era del todo simia, sino algo antiguo e intermedio. Tenía ojos oscuros e inteligentes, bajo un ceño prominente, una nariz chata y una boca ancha. Ladeó la cabeza, estudiándome con una curiosidad desconcertante, como una persona podría estudiar a un pájaro herido. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Tenía la garganta hecha un nudo de miedo. Dio otro paso. Me arrastré hacia atrás de nuevo, mi espalda chocando contra la dura superficie de una roca. Estaba atrapado, completamente a merced de esa cosa. Se agachó, acercando su cara a mi altura, y entonces pude olerlo, un olor rancio y terroso, como a tierra húmeda y pelo mojado. No era desagradable, simplemente salvaje, animal. Extendió una de sus enormes manos hacia mi pierna herida. Me encogí, seguro de que iba a aplastar mi ya destrozado tobillo, pero su movimiento fue lento, deliberado, cuidadoso. Cuando sus largos dedos tocaron suavemente mi tobillo hinchado, no pude evitarlo. Grité, un sonido crudo y penetrante de pura agonía. El dolor fue como una descarga eléctrica que me recorrió toda la pierna. La criatura retiró la mano de golpe, sobresaltada por mi reacción. Hizo un sonido, un retumbar grave que vibró en lo profundo de su pecho, algo entre un gruñido y un gemido. Parecía preocupado, como si no hubiera tenido la intención de causarme dolor. Lo que sucedió a continuación
Todavía le cuesta a mi mente aceptarlo del todo. La criatura se puso de pie, miró a su alrededor como si estuviera pensando profundamente. Luego se agachó y, con una facilidad pasmosa, me levantó en brazos como si no pesara nada. Estaba demasiado aturdido para resistirme. Sus brazos eran como bandas de acero, sujetándome firmemente contra su ancho y peludo pecho. Podía sentir el calor de su cuerpo a través del espeso pelaje. Empezó a caminar, moviéndose a través del denso e irregular bosque con una gracia y un silencio que parecían imposibles para algo tan grande. Pasaba por encima de troncos caídos y sorteaba rocas como si no estuvieran allí. No sabía a dónde me llevaba. Una parte de mí, la parte aterrorizada y lógica, se preguntaba si estaba a punto de convertirme en la cena de una familia de estas cosas. Pero su agarre era suave y tenía cuidado de no sacudir mi pierna herida. Estaba siendo deliberado, intentando no hacerme daño. Esa comprensión fue casi más inquietante que el miedo. Esta criatura estaba pensando, planeando, cuidándome. Caminamos durante unos 15 minutos antes de que se detuviera frente a una pared de roca escarpada. Al principio no vi más que piedra y musgo, pero entonces se agachó y me di cuenta de que había una abertura oculta, una cueva disimulada detrás de unas rocas caídas y una cortina de raíces colgantes. Tuvo que ponerse de lado para pasar por la estrecha entrada, con cuidado de no golpearme la cabeza. Dentro, el espacio se abría a una cámara del tamaño de un garaje para un coche. Una luz tenue se filtraba desde la entrada y una pequeña fisura en el techo muy por encima. El suelo estaba cubierto por una alfombra gruesa y suave de hojas secas y agujas de pino. Estaba seco y sorprendentemente limpio. Era su hogar. El pie grande me depositó suavemente en la parte más blanda del suelo, colocándome de manera que mi espalda quedara apoyada contra la fría pared de piedra. La pierna me latía, pero apenas me di cuenta. Estaba demasiado ocupado tratando de procesar la imposible situación en la que me encontraba. Un pie grande acababa de llevarme a su cueva. Esto no era real. El pie grande no era real. Pero estaba allí mismo, agachado a unos metros de distancia, observándome con aquellos ojos oscuros e indescifrables. Hizo otro sonido grave y retumbante, y luego se movió hacia el fondo de la cueva. Volvió un momento después con algo en las manos, un trozo grueso de corteza que había sido ahuecado para formar un cuenco rudimentario lleno de agua. Me lo tendió. Tras un momento de vacilación, lo cogí. El agua estaba fría y clara. Me la bebí toda, con la garganta reseca doliéndome de alivio. No me había dado cuenta de la sed desesperada que tenía. La criatura volvió a hacer ese sonido retumbante que empezaba a interpretar como un sonido de satisfacción o aprobación. Luego hizo algo que me dejó aún más atónito. Señaló mi pierna herida, luego a mí. Hizo un gesto de caminar con los dedos y negó enfáticamente con la cabeza. El mensaje era muy simple, pero perfectamente claro. Estás herido, no puedes andar. Lo entendía. Asentí, tocándome el tobillo y haciendo una mueca para confirmarlo. Gruñó de nuevo, luego me señaló a mí y después hizo un gesto hacia el bosque exterior. Volvió a hacer el gesto de caminar y negó con la cabeza enérgicamente, emitiendo un sonido brusco, casi enfadado. El significado era inconfundible. No deberías haber estado ahí fuera. No perteneces a este lugar. No estás preparado. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Esta criatura tenía razón. Había sido estúpido, imprudente y arrogante. Y ahora dependía completamente de ella para mi supervivencia. Pareció percibir mi comprensión. Extendió la mano y me dio una palmada en el hombro. Un gesto sorprendentemente suave para una mano tan enorme. Durante la siguiente hora, desarrollamos una extraña y rudimentaria forma de comunicación. Usaba sonidos y gestos, y yo intentaba descifrar su significado.
Me mostró un montón de bayas y raíces de aspecto comestible en un rincón. Comida. Señaló la grieta en el techo. El humo sale por ahí. Estaba claro que no era solo un refugio temporal, era su hogar, cuidadosamente gestionado. Me trajo algunas de las bayas. Eran ácidas, pero buenas. Me las comí agradecido mientras observaba, emitiendo ese gruñido grave. Me señaló, levantó un dedo y luego barrió la cueva con el brazo. Una persona. Quédate aquí. Me estaba diciendo que permaneciera en la cueva mientras salía. Debí de parecer asustado porque emitió un sonido más suave y tranquilizador, profundo y calmado. Volvería. Fiel a su palabra, regresó una hora más tarde, cargando un brazado de ramas rectas y matas de musgo suave y verde. Las dejó en el suelo y se puso a trabajar. Observé, fascinado, cómo colocaba las ramas en una especie de entablillado y luego acolchaba el interior con el espeso musgo. Me trajo el entablillado terminado y señaló mi pierna. Quería estabilizarme el tobillo, intenté ayudar, pero apartó suavemente mis manos. Trabajó con una destreza sorprendente para sus grandes dedos, quitándome con cuidado la bota y colocando el entablillado alrededor de mi tobillo hinchado. Cada toque era deliberado. Cada vez que me encogía de dolor, se detenía, esperando a que estuviera listo antes de continuar. Cuando terminó, sentí el tobillo sujeto, seguro. El dolor seguía ahí, pero era un dolor sordo y manejable en lugar de una agonía abrasadora. Había fabricado un entablillado mejor del que yo habría podido hacer jamás. Intenté decir gracias, pero las palabras sonaban vacías e insuficientes. En su lugar, extendí la mano y toqué su poderoso antebrazo, tratando de transmitir mi gratitud. Miró mi mano durante un largo momento y luego volvió a hacer ese sonido retumbante, un sonido de reconocimiento. Al caer la noche, encendió un fuego pequeño y controlado cerca de la entrada de la cueva, colocándolo perfectamente para que el humo subiera y saliera por la fisura del techo. El calor fue una bendición, ahuyentando el frío profundo que se me había metido en los huesos. Nos sentamos en un silencio cómplice, con el fuego crepitando entre nosotros. La luz de la lumbre danzaba sobre sus rasgos, revelando viejas cicatrices desvaídas en su piel. Había vivido una vida dura, había sobrevivido a cosas que yo no podía ni empezar a imaginar, y sin embargo, se había detenido a ayudarme, a un necio desconocido que había irrumpido en su mundo. Más tarde esa noche, el pie grande se tensó de repente, levantando la cabeza de golpe. Estaba escuchando algo que yo no podía oír. Me empujó suavemente más hacia el fondo de la cueva, un claro gesto de protección. Entonces lo oí, un gruñido grave desde la oscuridad exterior. El pie grande se movió a la boca de la cueva, irguiéndose en toda su estatura, y soltó un sonido que hizo temblar la mismísima roca que me rodeaba. No era un rugido de agresión, sino una advertencia profunda y resonante, una declaración de presencia y poder. Un momento después los vi, un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad, un puma. Me había estado acechando. El pie grande se mantuvo firme, un guardián inamovible a la puerta de su hogar. Tras un tenso enfrentamiento, los ojos amarillos parpadearon y desaparecieron de nuevo en la noche. Mi protector volvió al fuego, dándome una palmada en el hombro como diciendo, «Estás a salvo». Me mantuvo con vida durante 2 días. Me trajo agua fresca y comida, más bayas, raíces e incluso lo que parecían peces que había pescado en un arroyo cercano. Nunca pronunció una palabra que pudiera entender, pero nos comunicamos constantemente. Me enseñó cosas. Me mostró qué plantas eran seguras para comer y cuáles eran venenosas, machacando las hojas para que pudiera aprender su olor. Me demostró cómo leer el musgo de los árboles para encontrar el norte. Me mostró huellas en el barro fuera de la cueva, gesticulando para indicar qué animales eran peligrosos.
Fue una clase magistral de supervivencia, impartida por el superviviente definitivo. En la mañana del tercer día, hizo algo increíble. Me cogió en brazos y me llevó durante casi una hora, moviéndose con esa misma gracia silenciosa. Me llevó a una cresta elevada con vistas a un valle. Entonces señaló mi móvil. Lo saqué, con las manos temblorosas. Lo encendí. La batería estaba al 3%, pero allí, en la pantalla, había una sola y parpadeante raya de cobertura. Lo sabía. Me había traído aquí por esa razón. Antes de que pudiera llamar, levantó la mano. Espera. Me miró con aquellos ojos profundos e inteligentes, me señaló a mí, luego a su propio pecho, y después barrió con el brazo la vasta naturaleza que se extendía bajo nosotros. El mensaje era claro. Este es mi hogar. Tú tienes el tuyo. Ten más cuidado. Asentí, con lágrimas asomando a mis ojos. Extendió la mano y me dio una suave palmada en el hombro por última vez. Luego, mientras yo hacía la llamada a los servicios de emergencia, se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque, desapareciendo entre los árboles tan silenciosamente como había aparecido. Se había ido. Cuando llegó el helicóptero de rescate, los sanitarios se asombraron de que hubiera sobrevivido. Me preguntaron cómo me las había arreglado para entablillarme el tobillo con tanta pericia. ¿Cómo me había mantenido caliente? Simplemente les dije que había tenido suerte y que había encontrado una cueva. Nunca mencioné al Pie Grande. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Quién me creería? Pensarían que estaba loco, que deliraba por el dolor y el agotamiento. Han pasado meses. Mi tobillo se ha curado, pero he cambiado de formas que son más difíciles de ver. Ya no siento esa arrogante necesidad de conquistar la naturaleza. En cambio, siento un profundo respeto por ella, una humildad que nunca antes había conocido. Sé que el mundo es más grande, más extraño y más misterioso de lo que pensamos. Sé que en lo profundo de esas montañas hay una criatura amable e inteligente que vive su vida en paz. No me pidió nada, pero me lo dio todo. Me dio la vida. No espero que me creas. Apenas me lo creo yo mismo a veces. Pero sé lo que pasó. Un Pie Grande me salvó y llevaré el peso y el asombro de ese secreto durante el resto de mis días.